Que el Señor los bendiga, nos guarde a todos en este día del Señor. Vamos a seguir con la serie que hemos estado conversando con ustedes sobre una iglesia trabajadora. Antes de iniciar, voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Buen día, hermanos. Alabado Padre Celestial, gracias Señor por este día hermoso que nos has dado. Eh, Gracias Señor por la vida que nos das, las cosas que nos das, Señor. Sabemos que todo viene de ti, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, Señor, es para tu honra y gloria. Amado Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, por los errores, pecados que hemos cometido. Traemos ante ti, Señor, esos pecados, Padre, para que puedan ser perdonados y que tú nos escuches, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, las peticiones que tenemos ante ti. Traemos también nuestro cuerpo, Señor, ante ti para adorarte en espíritu y en verdad este día que es día tuyo. Señor, esta enseñanza que vamos a compartir con nuestros hermanos, Señor, que sea de dicha, de bendición y que tú puedas esclarecer también, Señor, los conceptos que aquí vamos a presentar. En el santo nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Pueden sentarse. Sí, pueden pasar, hermanos. El domingo anterior, el tema que iniciamos, abordamos un asunto importante para la Iglesia del Señor con el título de una iglesia trabajadora, adaptando, ¿verdad?, un material del pastor Peter Masters de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano de Londres, y en el cual adaptamos esa información para poderla transferir a ustedes y que nos sirva a todos en primer lugar, ¿verdad? Me incluyo en esta situación para poder ser mejores servidores, mejores creyentes y hermanos en Cristo en nuestra iglesia local. Hemos estado revisando a la luz de la Escritura y en adaptación del material presentado por el doctor Peter Masters, como les mencionaba, quien es el pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Londres, en un pequeño libro que se llama Su servicio razonable en la obra del Señor. Ustedes pueden buscar ese título así, Su servicio razonable en la obra del Señor. Lo buscan en línea y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Es un pequeñito libro editado por el Tabernáculo Metropolitano de Londres, por el pastor, autor del libro, el doctor Peter Master, quien es pastor de ahí. Y todavía hoy, a los 83 años de edad, él todavía pastorea y predica los domingos. En ese libro observamos que hay varios aspectos fundamentales que como creyentes verdaderos debemos de tener claros para recapacitar cómo estamos realizando nuestro trabajo o servicio al Señor, ¿verdad? Unido a esto, hermanos, ¿verdad? Nunca debemos de dejar de perder de vista que todo lo que nosotros hacemos, ya sea en la iglesia y afuera de ella, es decir, en nuestro trabajo secular, en la calle donde andemos, si andamos vendiendo, si andamos trabajando, si andamos haciendo mandados, si andamos de compras, todo lo que andamos haciendo es supervisado por el Señor. Y al final, el trabajo que nosotros andamos haciendo, ya sea de esas labores cotidianas, independientemente que sean de la iglesia o fuera de la iglesia, es un trabajo que debería ser para la honra y gloria del Señor. Si así hiciéramos todo en nuestra vida, las cosas serían diferentes para nosotros. El asunto es que hay veces nosotros nos comportamos de una forma en la iglesia, pero afuera de la iglesia nos comportamos de otra. Y ahí viene el problema. Porque no somos constantes en nuestra vida, que debe ser una vida para la honra y gloria del Señor en todo lo que hacemos. No es solo en la iglesia, o no es solo en mi trabajo, sino que también en la casa. Miren, hay veces en la casa es uno de los mayores retos que nosotros tenemos. Aquí hay varios padres de familia.
Hay un reto enorme ahí de cómo comportarnos para la honra y gloria del Señor. Entonces el material nos implica que el trabajo en la obra del Señor no solamente es en la iglesia. Obviamente habla de la iglesia trabajadora, pero al final nosotros mismos, usted en su caminar es la iglesia del Señor que anda afuera. ¿Entiende? O sea, al final nosotros mismos, cuando usted anda afuera, cuando andamos en nuestro trabajo, en nuestras oficinas, en lo que andemos haciendo, nosotros nos convertimos en la iglesia del Señor. Observamos que hay varios aspectos fundamentales, ¿verdad? Que los hemos abordado en la clase anterior. El primer aspecto está relacionado en que el trabajo en el servicio cristiano denota trabajo y el término viene de la palabra corpus, como le hablábamos el domingo pasado, que significa golpe, un azotamiento, un corte. Así, de esa forma, la palabra griega a la traducción latina y luego al español significa el término corpus. Tal término nos recuerda a un trabajador cortando algo, segando la cosecha o haciendo alguna obra de tarea manual. Siempre indica un esfuerzo laborioso. Cuando Dios habla acerca de trabajo en la Biblia, siempre habla de un esfuerzo laborioso que cansa, debilita al trabajador, que lo pone extenuado, que lo agota. Así como cuando usted trabaja duro en algo, con esfuerzo, con trabajo, dedicación, al final terminamos agotados. Eso es lo que pide el Señor para la obra en la iglesia local. Y que hace que la persona soporte dolor por el trabajo arduo, sin importar lo que cueste. Eso lo vimos la clase anterior. En segundo lugar, el aspecto de esforzarse y contender, es decir, el segundo término, el apóstol Pablo usa una palabra que viene directamente del contexto de la arena de combate, donde se realizan los grandes juegos públicos, en el contexto del Coliseo Romano y de la arena de combate. Observamos la frase en el término combatiendo unánimes, cuando el apóstol Pablo dice combatiendo unánimes, que viene del griego sunasleo, que significa combatir junto a otra persona, unánimes, como un solo cuerpo. Y la palabra griega asleo es la raíz de la palabra atleta. Cuando nosotros conocemos la palabra atleta actualmente en el español, viene de la raíz griega sunasleo, o de la segunda parte de la palabra, que es asleo, que es el origen de la palabra atleta. En tercer aspecto de la exhortación que vimos el domingo pasado, nos indica que es un término que significa luchar. También se toma de referencia la terminología de la arena de combate en los juegos públicos del imperio de la época, el imperio romano. La palabra traducida de trabajo scopus, que ya lo vimos, es la primera que consideramos en este estudio, la cual hace referencia a trabajo arduo. Pero la palabra luchando, en este versículo, en particular viene del griego agonizomai, de donde obtenemos la palabra en español agonizando. Es decir, estar dispuestos a trabajar en el Señor hasta poder agonizar en Él, a darlo todo. Este término donde el trabajo se le agrega luchar es un esfuerzo aún más extenuante que cualquiera de los términos anteriores, ya que en esta se incluye un sentir profundo que de decir o lo hago o muero. Estar dispuestos a darlo todo. En ese sentido es que habla el apóstol de la palabra. Y en el cuarto aspecto que vimos el domingo pasado, tiene que ver con el término que significa anhelar honor, donde el apóstol Pablo, al reflexionar sobre la muerte inminente de los creyentes, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En este pasaje, la palabra clave es procurarnos. En este pasaje, la palabra clave es procurarnos. Cuando vemos esa palabra procurarnos, el término griego significa anhelar honor. ¿De dónde viene esa palabra procurarnos? Al final viene de procurar honor. Anhelar honor. Cuando estamos trabajando en el servicio del Señor, anhelamos el honor de Dios, no el honor de los hombres. Fíjense bien cómo incluso lo conceptualizamos aquí en nuestra iglesia local. Si ustedes pueden observar qué es lo que pasa en nuestra iglesia local, todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Procuramos que sea para anhelar honor del Señor, no de los hombres, no de quedar bien con los hermanos, no de quedar bien con el pastor. Es
anhelar honor siempre para el Señor, serle agradable, dice el apóstol. En esta oportunidad, en esta segunda parte que vamos a ver hoy, trataremos lo siguiente. En primer lugar, algunos textos adicionales que hacen referencia a una iglesia trabajadora. Acuérdense que el tema principal de esta enseñanza es ¿por qué de una iglesia trabajadora o la iglesia trabajadora en el Señor? Si todavía existen dudas acerca de que todo miembro de una iglesia debería tomar parte en la obra de la iglesia del Señor, tenemos que referirnos a Efesios 4, 11 al 12, para con ello disipar las dudas que pueden haber. El texto dice, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En estos versículos se nos muestra que Dios nos da predicadores con el fin de entender a los santos, hacer entender a los santos para la obra en el ministerio. En otras palabras, es tarea de los predicadores educar y preparar a todos los miembros para la obra y testimonio de Cristo. Al final esto es como una cascada, ¿verdad? Que los predicadores o los líderes en las iglesias deben de orientar a los miembros de la iglesia local a poder servir en la obra del Señor continuamente. No dejar a nadie por fuera, porque al final podemos todos, desde la posición más y quizá insignificante, hermano, poder obrar o trabajar en la obra del Señor. Ya lo vimos la vez pasada, que pueden ser labores de limpieza, labores de transporte, labores de cuidado del portón, labores de atención a los hermanos, las labores de predicar, las labores de arreglar el templo, labores de evangelizar. O sea, hay muchas labores, esferas de servicio en la obra del Señor que todos podemos integrarnos. El asunto es que pasa por el tema de la voluntariedad de los hermanos, pero esa voluntariedad es una obra del Espíritu Santo que transforma la vida de los hermanos. O sea, no es una voluntariedad a la fuerza, sino que es una voluntariedad, es decir, o por compromiso, por quedar bien con los hermanos, sino que viene desde una obra del Espíritu Santo que transforma la vida de la persona y hace que esa persona obre en la iglesia del Señor. El apóstol Pablo también indica en 1 Corintios 12, del 20 al 22, así, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Con estos versículos podemos comprender que Dios puede utilizar a los miembros menos notorios de la congregación, oiga bien, para llevar a cabo sus propósitos. En realidad, las palabras de Pablo sugieren que aquellos que parecen ser los miembros más modestos y humildes, bien pueden ser los más vitales y fructíferos para la alabanza de la iglesia del Señor. Quizá algunos resulten tener los mejores testimonios día a día y puedan ser los mejores pescadores de hombres en el evangelismo. Tal vez aquí en la iglesia no hay un servicio visible, pero sí afuera transforman vidas de otras personas con su testimonio y con el evangelismo que pueden hacer en los lugares donde estén. Otro pasaje de los versículos que hacen referencia a la iglesia trabajadora lo encontramos en Romanos 12, del 1 al 5, donde dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos muestra que no es suficiente que seamos adoradores en oración. Es decir, no es suficiente que vengamos a adorar al Señor, que cantemos los himnos o que vengamos a escuchar la palabra. No es suficiente eso si al mismo tiempo no estamos ofreciendo un servicio activo para el Señor. Es decir, eso no es suficiente, hermano. Venir a la iglesia, estar todos los días aquí, los días que hay reunión, sentarse a escuchar, cantar bonito, no es suficiente. Tenemos que tener un servicio activo en la obra del Señor. Esto no es más que un sacrificio parcial en la obra.
Tal ofrenda de servicio no incluye la energía y el tiempo que uno da en ningún grado, ni incluye mucha entrega. Venir acá a la iglesia, ¿verdad? Ser puntual, estar todos los días, eso es cierto, hay un pequeño sacrificio, pero no implica más como los términos que hemos estado hablando según el apóstol Pablo, que significa trabajar en la obra del Señor. Dar nuestro esfuerzo, trabajo arduo, dedicado, comprometido, terminar cansado. Eso es lo que nos manda el Señor. Nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Necesitamos más pruebas en las Escrituras que hacen referencia al concepto de una iglesia trabajadora? A la luz de la Biblia, ¿verdad? El Señor nos manda a través de la palabra escrita y expuesta ahí por los apóstoles que trabajaron arduamente en la expansión del reino. Y nos manda a través de los versículos que acabamos de ver, que hay diversos versículos en la Biblia donde implica y hace referencia a la necesidad de que la iglesia en el Señor sea una iglesia trabajadora. Todos los versículos y párrafos leídos en las metáforas de alusión a la iglesia del Señor confirman esta enseñanza, que Dios inspira a los obreros a trabajar en una iglesia trabajadora. Todo llega ahí, ¿verdad? Que la iglesia sea dinámica y trabajadora. Segundo lugar, vamos a conversar hoy acerca de y reflexionar sobre qué cosas han salido mal. Al hacer un análisis de la situación de las iglesias en la actualidad y el servicio en la obra del Señor por parte de los miembros, destacamos que la principal vía o la forma natural, bíblicamente hablando, para que un servicio cristiano siga su curso, es cuando los líderes de la congregación, desde el pastor y los oficiales, organizan los grupos de servicio en las diferentes áreas de actividad para la iglesia, que deberían de realizarlas de manera voluntaria y colaborativa. Es decir, la forma natural es que los líderes, el pastor, los líderes, los oficiales de la iglesia, organizan los grupos de trabajo, ¿verdad? Tal como aquí lo hemos estado haciendo en la iglesia, de manera tal que todos los miembros se puedan ver orientados a trabajar de una manera voluntaria y colaborativa en la iglesia del Señor, en cualquier esfera de servicio. Es ahí, perdón. En ese sentido, encontramos que al faltar el liderazgo genuino y desinteresado en la iglesia, son los miembros integrantes de la congregación que empujan a varias direcciones para hacer las cosas que ellos piensan que es servicio cristiano. ¿Qué es lo que pasa actualmente en la iglesia del Señor? Y lo podemos observar, que cuando faltan los líderes, es decir, cuando el liderazgo es un liderazgo que no es genuino y que es desinteresado del tema en el servicio al Señor, entonces encontramos una falencia en las iglesias donde los miembros, los integrantes de la iglesia, empujan en varias direcciones para hacer las cosas que ellos piensan. Es decir, no son dirigidos por los oficiales o por el pastor, sino que más bien cada hermano comienza a ver qué es lo que hace él por sí solo. Y eso es lo que está fallando actualmente en las iglesias en la actualidad. Pero está claro que si no hay dirección, se puede caer en el riesgo de realizar el servicio por un fervor emocional. Cuando no hay dirección, cuando los líderes de la iglesia, el pastor, los oficiales, no organizan a su iglesia en el trabajo en el Señor, entonces el riesgo que corremos es que los hermanos o los integrantes de la iglesia empiezan a hacer cosas por ellos mismos, y eso normalmente las iglesias caen en el error de hacer las cosas por emoción y no de manera racional, según los mandatos de la Biblia y los párrafos que hemos visto. Entonces, en ese sentido, si no hay dirección, se puede caer en ese riesgo de un fervor emocional, mera ocupación en algo o en un activismo superficial, es decir, hacer cuestiones, actividades de la iglesia, pero que son superficiales, sin una dirección tal como nos manda la Biblia, a tal grado de prevalecer lo social por encima de lo espiritual. Es decir, la iglesia del Señor puede caer en el error, como no hay una orientación, y podemos caer en el error de caer en la emoción y darle prevalencia a lo social en lugar de lo espiritual.
Es ahí donde es necesaria la sabiduría bíblica y los principios fundamentales de la iglesia trabajadora, que menciona el apóstol Pablo en las epístolas que se presentaron en párrafos anteriores. Por lo general existen casos de creyentes que se quejan porque no hay nada que puedan hacer en la iglesia, ¿verdad? Algunos pueden expresarse así o pueden pensar de esta forma. No, ahí no hay nada que pueda hacer yo, ¿verdad? Algunas damas o hermanas de la iglesia pueden expresar ese sentir o ese malestar. No hay nada que yo pueda hacer en la iglesia, todo está ahí, ya lo tienen todo organizado. Y dicen, aquí todo está definido, ¿quién lo hace? En esta iglesia no hay oportunidad de trabajar en el Señor. Solo los hombres hacen las cosas. Pueden decir así. No hay espacios para desarrollar los dones. ¿Verdad? Pueden también expresar eso. Y otras cosas similares, hermanos, que nosotros podemos, incluso en broma o en alguna plática, se puede expresar alguien que diga que no hay espacios en las iglesias para poder colaborar o para poder trabajar en el Señor. Todo está definido, dicen. Quién predica, quién dirige, quién tiene el sonido y demás actividades. Ya no hay campo para mí. La realidad es que estas acciones, en su mayoría, solo se dan en el momento del culto al Señor. Está definido todo en el culto al Señor, siguiendo el mandato bíblico. Pero realmente, los creyentes verdaderos tenemos tanto por hacer enmarcados en una iglesia trabajadora y no solo pensar en el culto al Señor. En ese marco de acción, podemos guiar y trabajar al servicio cristiano en el evangelismo de su familia. Podemos trabajar en la obra del Señor con nuestra familia, con nuestros hijos, con las personas cercanas, con nuestra familia. Podemos hacer obra del Señor como una iglesia trabajadora, evangelizando a los miembros de la familia que no son convertidos. Podemos trabajar en el Señor en ese campo. Es decir, tanto el padre como la madre en una familia deben de estar comprometidos con crear a su familia y sembrar en sus hijos la palabra del Señor. Y eso es parte del trabajo de una iglesia trabajadora, como parte del ministerio de Dios que le ha encomendado a la familia. También se puede ofrecer servicio cristiano en la oración privada y pública. Hay veces pensamos que lo que hacemos no contribuye en la obra del Señor, pero sí contribuye cuando vemos a la luz de la Biblia que todos los hermanos nos podemos involucrar en la oración privada y pública, en la que presentamos al Señor nuestras súplicas, peticiones, para que Dios obre de manera gloriosa en la vida de las personas, ya sea por enfermedad y especialmente por las almas perdidas. Si nosotros hiciéramos esto continuamente, ¿verdad?, en nuestra oración privada y pública, poder pedirle al Señor porque haga la obra por los hermanos en necesidad, por las personas en necesidad y por sus enfermedades, pero sobre todo por las almas perdidas, al final estamos trabajando de una manera como Dios nos manda en una iglesia trabajadora, en la obra del Señor. O sea que ese servicio no se mira, no es como el de limpiar, no es como el de venir acá enfrente a recoger las ofrendas o dirigir o estar en una posición que se ve, pero es un trabajo que el Señor nos manda a hacer en la obra del Señor, orar unos por otros. Entonces, como integrantes de esta iglesia local, miembros de esta iglesia local, podemos trabajar en el Señor a través de la oración privada y pública por su familia, por los hermanos, por las necesidades, por los enfermos y especialmente por las almas perdidas. Al observar todo este espectro del servicio cristiano, se muestra que hay miles de maneras de trabajar en la obra del Señor, desde el seno familiar hasta el mismo cuerpo de Cristo en su iglesia local y en ambos entornos de manera intencional. No de manera emocional, no de manera a lo que salga, sino que de manera intencional podemos trabajar en el Señor, ya sea en nuestra familia, en nuestra iglesia local, en la oración privada y pública, en la evangelización de los miembros de nuestra familia o de amigos cercanos que no han tenido esa oportunidad de escuchar la palabra del Señor y que son almas perdidas que el Señor nos manda a luchar contra el maligno para salvar esas almas perdidas. También en labores del servicio de la organización y limpieza de las instalaciones.
Sabemos que aquí en la iglesia local tenemos una organización para poder venir a limpiar, para poder venir a organizar que todo esté ordenado y limpio para el día del Señor o para las sesiones que tenemos. Pero esa es una forma también de trabajar en la iglesia del Señor. También podemos trabajar en la enseñanza, en la doctrina de niños, en lo que se conoce como escuela dominical, ¿verdad? Lo que tradicionalmente conocemos como escuela dominical, y en el evangelismo puro en el vecindario o en la ciudad donde está la iglesia local. Creo que es un reto que tenemos aquí en nuestra iglesia local, ¿verdad? La parte del evangelismo, tenemos que trabajar un poco más en él, pero hay una oportunidad de hacerlo. Hay una oportunidad de trabajar en la iglesia del Señor, tanto en la enseñanza a niños, adolescentes, a jóvenes, a personas mayores, pero también en el evangelismo puro, aquel de llevar la palabra del evangelio a personas que no conocen del Señor. Puede ser en nuestro entorno, ¿verdad? O en el vecindario donde vivimos. Nuestro deber como creyentes verdaderos es el de servir, nada más. Trabajar con esfuerzo y anhelo de honor de parte del Señor y Rey para con nosotros sus siervos. Los creyentes verdaderos, ¿verdad? Cuando estamos en el camino de la redención, en el camino de sanar nuestras heridas del pecado y estamos en el proceso de perfección en el que Dios nos manda, pues buscamos servirle de una forma en que desinteresada, como decíamos al principio, no para que nos mire el hermano, no para quedar bien con los líderes de la iglesia, no para salir de mi compromiso, sino que más bien buscando anhelar el anhelo de honor del Señor, que Dios nos mire agradables a Él, que el Señor nos mire que somos sus siervos, que el Señor nos mire con ojos agradables por lo que hacemos, que pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro compromiso. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Ante estas situaciones, queridos hermanos, que realmente nos afectan para que la iglesia trabajadora en la actualidad persevere en ser una iglesia fiel en el trabajo al Señor, ya vimos algunos motivos de que en la actualidad que estamos fallando o las iglesias están fallando porque, en primer lugar, posiblemente a través de la luz de la palabra, no hay una organización que permita que todos trabajen. Es decir, que desde adentro, internamente podamos estar fallando. Pero por otro lado, los mismos miembros, al encontrar estas fallas, los mismos miembros buscan qué hacer. Y cuando buscan qué hacer sin dirección, entran en problemas de emoción, entran en problemas sociales, es decir, quedar bien socialmente cuando no es la palabra de Dios lo que los dirige. Entonces es un llamado para los líderes, ¿verdad? Los oficiales, el pastor, para todos los que estamos al frente de la iglesia, e incluso los padres de familia, poder liderar desde nuestras posiciones el servicio al Señor. No tenemos que desenfocarnos. Nosotros, los creyentes verdaderos, estamos convencidos, y debe ser nuestra premisa, de que vivimos para glorificar al Señor. Trabajamos en nuestros trabajos seculares, en nuestro trabajo aquí en la iglesia, en lo que hacemos diariamente, ustedes en su vecindario, trabajamos y nuestra vida total es para glorificar al Señor. Si eso se pierde de enfoque, hermanos, empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, no por lo que Dios nos manda. O sea, nuestro principal propósito en la vida es servir al Señor. ¿Y cómo lo servimos? A través de darle la honra y gloria de Él. Donde estemos. Donde estemos. Cuando usted está comprando en el supermercado, cuando está haciendo la fila, cuando está en el semáforo, cuando está donde andemos, tenemos que glorificar a Dios con nuestras acciones. Voy a presentar a ustedes, ahorita ya para ir avanzando en el tema, algunos aspectos en los cuales por los cuales nos hemos alejado del concepto de la iglesia trabajadora. En primer lugar,
en la actualidad ya no se da a conocer claramente al pueblo de Dios este valioso concepto de la iglesia trabajadora. Pareciera que solo los oficiales y los líderes tienen la obligación de trabajar en una iglesia y de hacer todo lo que tiene que ver con la iglesia. Unos cuantos son los que limpian nada más, son los que arreglan, son los que hacen labores de transporte, son los que están en el portón, son los que atienden. Lo mismo siempre. Pareciera que este concepto no se está tratando de manera objetiva tal como Dios los manda. Ni se ha insistido en los ambientes bíblicos de manera tal que ya no tienen una noción adecuada de la naturaleza de la iglesia local ni de los deberes de sus miembros. Ya vimos anteriormente en los párrafos anteriores que todos podemos hacer acciones de una manera bíblica, de trabajar en la iglesia del Señor, en nuestros entornos, en su iglesia, de manera significativa, con el evangelismo, con acciones de servicio a los hermanos que no se miran. No necesariamente tenemos que verlo porque no estamos trabajando para los hermanos. Acuérdense de esto. No estamos trabajando para que me mire el pastor o para que me mire el hermano Douglas o el hermano Gerard, que son los oficiales. Estamos trabajando para el Señor. Con el único que tenemos que quedar bien y anhelar honor, como dice Pablo, es con el Señor. Por otro lado, los líderes de las iglesias a veces no han organizado áreas de servicio para los miembros. Posiblemente también estemos fallando en esto, que desde lo interno, ¿verdad? Hacer el análisis interno de la iglesia local, posiblemente desde la organización, desde este paso de la organización, no nos hemos organizado de manera tal que nos integremos todos o la mayoría según sus posibilidades y compromisos. ¿Verdad? Posiblemente nos falta esa organización, nos falta delimitar algunas condiciones para poder darle la oportunidad a los hermanos a partir de la voluntariedad y el compromiso para el servicio en el Señor. Tercer elemento, también en otros casos, algunos miembros adultos ya establecidos han sentado un mal ejemplo, ya que ellos no han tenido ningún medio específico de servicio. Es decir, ya en una edad avanzada o adulta, nunca han servido al Señor. Y en ese sentido, tampoco no ha habido ninguna intención de buscarlo. Es decir, la misma iglesia no ha buscado que estos miembros se integren y tampoco ellos mismos han buscado integrarse. Incluso algunos hermanos, algunos miembros pueden ostentar cargos oficiales en la iglesia. Esto produce, hermanos, mal ejemplo y hace que los jóvenes tengan la impresión de que el servicio cristiano es meramente una opción que hacer en la iglesia del Señor. No de manera comprometida, sino que una manera por cumplir nada más con un estándar bíblico a su manera. Número 4, hay que aceptar que una de las cosas principales que afecta el trabajo en la iglesia del Señor hoy en día es la tendencia a ser perezosos y también a nuestra aversión al trabajo duro, arduo y esforzado. Pero no hay que estar claros de esto. La naturaleza humana tenemos esa tendencia natural de ser perezosos, de huirle a lo que significa trabajo arduo, duro, esforzado. Le huimos a eso, naturalmente. Por naturaleza buscamos lo fácil, lo rápido y sin ningún esfuerzo. Y especialmente hoy, la generación actual que está en desarrollo, una generación que lo palpamos en nuestros hijos, en nuestros familiares, es una generación que todo lo quiere fácil, rápido y al menor esfuerzo. Eso nos obliga más a no perder de vista esta causa, a no caer en esa tendencia de la pereza o de la aversión al trabajo duro. Más bien que nos miren, que nos observen nuestro ejemplo de una iglesia trabajadora, de un trabajo duro, arduo y esforzado. Algunos otros creyentes, número 5, algunos otros creyentes no se comprometen en el servicio cristiano de una forma que valga la pena porque son gobernados por el desorden. Oiga bien, hermanos, tales personas no son necesariamente perezosas, pero sus vidas están tan mal organizadas que no tienen tiempo para el servicio al Señor. Este es otro
otro problema. Unos pueden ser perezosos, pero otros pueden ser desorganizados. Número 6. Por otro lado, están los creyentes que no se comprometen con el servicio cristiano porque complacen en demasía a los deseos de la carne, concediéndose generosas raciones de ocio, recreación, vacaciones, visitas a amigos, familiares, etcétera, incluso en el día del Señor. Algunos se vuelven adictos a la televisión, a la lectura, a la limpieza, a las decoraciones o a las reparaciones de la casa, que no tienen tiempo para el servicio al Señor. Número 7. También existe la tendencia social en la actualidad de vanagloriarse, la de vanagloriarse por lo que hacen, incluso en la iglesia local. Hemos visto que consecuentemente lo que pasa socialmente y caen algunos miembros de la iglesia en el sentido de vanagloriarse por lo que hacen incluso en la iglesia del Señor. Algunos se vanaglorian de lo que hacen afuera y pareciera que fuera una tendencia social correcta, pero vanagloriarse por lo que pasa en la iglesia, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque es una tendencia social que nos está arrastrando a la iglesia local. Caemos en lo social y no en lo espiritual. Es decir, buscamos la gloria incluso en la iglesia local, que es donde más nos puede perjudicar. Quizás afuera tampoco lo podemos hacer, pero si lo hacemos adentro, es un problema para la iglesia. Buscar la vanagloria, que nos miren, quedar bien, salir solo para la foto. Eso es complicado porque eso es una tendencia que nos está abarcando a nosotros. En esa tendencia está la de realizar acciones de ayuda, actividades benéficas para resolver problemas, pero poco ayudan a llegar a los necesitados en calamidad. Es decir, hay una tendencia social a quedar bien, pero poco llega a los necesitados, a las necesidades que realmente tienen los hermanos de la iglesia. Necesidades por calamidades, situaciones de salud y la lucha por las almas perdidas, tal como lo presenta la palabra. Tenemos la tendencia natural a buscar la vanagloria, a buscar lo social, pero poco hacemos en llegar a resolver problemas de calamidades o situaciones de salud en nuestros hermanos y la lucha por las almas perdidas, tal como Dios nos manda. En este apartado, también haciendo alusión a lo que vimos en la clase anterior, leímos un texto donde la misma palabra del Señor nos manda a decir que lo que hagamos con la mano izquierda no lo sepa la derecha. Nos manda a ser precavidos, nos manda a ser sobrios, no a vanagloriarnos, no buscar la gloria, no buscar que nos miren, sino que más bien hacer las cosas y buscar el honor de Dios, no el honor de los hombres. Número 8. También una razón por la cual la iglesia local está fallando en ser una iglesia trabajadora es que la de no participar en el servicio cristiano es un bajo nivel de sentimiento que poseen algunos creyentes en las iglesias locales. Pareciera que no les importa o no les interesa la salud ni el vigor de la iglesia, y mucho menos la lucha por las almas perdidas y sin Cristo, perdón. En este último aspecto y de manera adicional, este último aspecto que les acabo de mencionar, pareciera que a estos creyentes les daría lo mismo si la iglesia no recibiera visitantes, que no se ganaran almas para Cristo, siendo una actitud pesimista, sin ánimos de ser voluntarios, sea cual sea la actividad o vocación en el servicio cristiano en la iglesia local. No podemos caer, hermanos, en una iglesia, en ser una iglesia que tan pesimista que no anhelamos a tener visitas, que no anhelamos a recibir visitantes, que no anhelamos a traer a personas que andan sedientas de la palabra del Señor.
No podemos conformarnos y tener una actitud de ese conformismo, de esperar a que Dios obre en las almas y las traiga solitas aquí. Tenemos que trabajar en la oración, en el evangelismo, para traer esas almas perdidas a Cristo. Preguntas en esta parte. ¿Estamos comprometidos con la obra del Señor? ¿Nos identificamos con algunas de estas razones que acabo de explicarles para analizar el servir en la obra? De manera personal, yo me identifico con varias ahí. Si es así, hermanos, no nos hemos dado cuenta del propósito central por el cual estamos temporalmente en este mundo como embajadores del Señor. El concepto de una iglesia trabajadora está en decadencia y es nuestro deber como creyentes en esta generación rescatar a la generación de jóvenes con esta práctica piadosa que el Señor nos manda por medio de su Escritura y poner en práctica la vocación de servicio cristiano que los creyentes nacidos de nuevo debemos de poseer. No tenemos que caer en la tendencia social a la falta de compromiso, a la vanagloria, en esa tendencia social de ser perezosos, del ocio, del desorden. Tenemos que ser diligentes tal como el Señor nos manda en una iglesia trabajadora. Cuando Dios ha hecho la obra de cambiarnos, es decir, cuando Dios ha trabajado en nosotros y Él nos ha cambiado el viejo hombre y nos ha transformado, nos ha redimido, nos ha puesto en el camino de buscar la perfección, nos brinda las capacidades internas de servicio en la misma obra. El Señor no nos deja solos. Si Dios ha hecho la obra en usted, de traerlo a Cristo, de traer a la redención, de traer la transformación de su vida, del viejo hombre, el nuevo hombre, de nacer de nuevo, si Dios ha hecho la obra en usted, hermanos, Dios va a poner las capacidades también en usted, Dios va a poner el interés en usted para que el servicio de la obra sea completo en el Señor, para que la expansión del reino de los cielos sea amplio aquí en la tierra, tal como Él los manda en la palabra. Un tercer aspecto que quiero mostrarles hoy y es una adaptación de este pequeño libro que leímos, que es acerca de su servicio razonable. Lo hemos adaptado para esta enseñanza. Es un tercer elemento que tiene que ver con la vulnerabilidad al error. Estamos vulnerables al error. Siempre que las iglesias descuidan, oiga bien, siempre que las iglesias descuidan o descuidamos la participación en el servicio cristiano de todos los miembros, se ven expuestas a diversas corrientes malignas y dañinas. El maligno, ¿verdad?, va utilizando esas formas de descuido de la iglesia local en no estar siendo una iglesia trabajadora para poder meter ahí esas corrientes malignas y dañinas. Muchos creyentes durante las últimas 5 décadas y lo que podemos estar viendo en lo que pasa en la actualidad en nuestro entorno de las iglesias, esos creyentes en estas últimas décadas han sentido que algo les hacía falta y que no encontraban su ocupación en el servicio del Señor en una iglesia trabajadora. Tal como les decía al principio, posiblemente algunos se pregunten, ahí no puedo hacer nada, ahí no puedo cooperar, no puedo trabajar en el Señor, no hay espacio, solo los hombres trabajan ahí, solo ya está definido quién predica, quién enseña, quién dirige, ya está definido eso. Eso es un pensamiento que no es a la luz de la Biblia, sino que más bien es un pensamiento que por emoción podemos pensar así. Cuando todos los miembros de una iglesia podemos trabajar de manera pública o privada en la obra del Señor. Esas iglesias tradicionales, ¿verdad?, que pensaron de esa forma, comenzaron a desear satisfacción, emoción espiritual para encontrar algo que hacer en la iglesia. Oiga bien, ¿cómo se fue metiendo esta corriente maligna y dañina? Fue a través de un descuido de la iglesia tradicional donde no tenía ocupados
a los miembros integrantes de la iglesia del Señor en un trabajo razonable para la obra del Señor. Como resultado, cayeron presos en el movimiento carismático y del evangelismo de la prosperidad, donde la satisfacción y la emoción espiritual es lo que priva, con su afanosa búsqueda de nuevos fenómenos y en su pretensión de haber redescubierto experiencias espirituales olvidadas por siglos. En consecuencia, hermanos, muchos o innumerables creyentes en esas iglesias tradicionales estaban insatisfechos y han tomado estos caminos equivocados para llenar el vacío de satisfacción interior en la vida cristiana. La satisfacción en el Señor la buscaron en la emoción. La satisfacción en el Señor lo encontraron o lo buscaron en una emoción espiritual superficial, pero no en el trabajo, en la obra del Señor, tal como los manda el apóstol en los párrafos que hemos leído. No hace falta decir que el fenómeno carismático y el avivamiento espiritual al que todos hemos visto que pasa en la actualidad, no los ha llevado a tener un servicio significativo en el Señor, debido a que esto sustituye el servicio cristiano real por un ejercicio imaginario de dones espirituales como el de profecías, sanidades, de hablar en lenguas y de revelaciones, y porque se enfoca en sistemas de prosperidad económica con el entretenimiento espiritual en su entorno. Esa satisfacción en trabajar en el Señor, en el anhelo en el Señor, en buscar la gloria en el Señor, esa satisfacción que debemos de buscar todos, bíblicamente hablando, hay que reconocerlo, que la iglesia tradicional en estos últimos 50 años, específicamente aquí en Honduras, lo ha encontrado en el movimiento carismático, en buscar ese significado en el Señor, en esas obras superficiales. Lo irónico de todo es que cuando vemos esto, lo irónico es que un cristiano perezoso o no comprometido puede ser un carismático muy feliz, porque ahí danza, profetiza y adora al Señor decididamente, pero sin servir en otros asuntos a la iglesia. Entonces su satisfacción la resuelve ahí, pero no sirve al Señor significativamente en su iglesia. Esto debido a que ha surgido todo un sistema espiritual al grado de ser un movimiento popular que busca un beneficio propio basado en sentimentalismo, orientado a tener experiencias y también un estilo de entretenimiento con música, luces y formas seculares, lo cual no tiene nada en común con el servicio cristiano abnegado a Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿por qué hemos caído o por qué las iglesias? No vamos a culpar a ninguna iglesia por eso, sino que más bien, ¿qué es lo que ha pasado? Viendo qué es lo que ha pasado y por experiencia nos puede servir a nosotros. Que esa insatisfacción en el Señor, esa falta de compromiso y esa falta de trabajo en el Señor, los ha llevado a ser vulnerables al error, a buscar la satisfacción en la emoción, en un espiritualismo engañoso y momentáneo. Entonces, si nosotros, ¿cuál es la moraleja para nosotros el día de hoy con esto? Es que si dejamos de trabajar en el Señor, si dejamos de servir en nuestra iglesia local, si no somos comprometidos como una iglesia trabajadora, se nos pueden meter, hermanos, esas artimañas del maligno con situaciones como esas, donde los hermanos van a buscar la satisfacción en situaciones que no son meramente espirituales. Una iglesia trabajadora tiene la capacidad de hacer mucho, como cuarto aspecto. Podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que nuestra iglesia sea una iglesia trabajadora? De manera de reflexión, ¿qué podemos hacer para prepararnos y ser una iglesia trabajadora? La respuesta está en nosotros mismos, al descubrir con intencionalidad cuáles trabajos o servicios cristianos podemos hacer para la obra del Señor. Como cristianos nacidos de nuevo, debemos de ver el panorama completo, no solamente una parte del panorama, sino que
ver el panorama completo del entorno de nuestra iglesia local enfocado en el reino de Dios y su justicia, para darnos cuenta de cuáles son las oportunidades para el servicio cristiano en la sana edificación espiritual. Desde quizás desde la simpleza o desde la humildad de la oración unos por otros. Este es un servicio cristiano que quizá no le ponemos atención, pero la oración pública y privada, no solamente pública, sino que también privada, de unos por otros. Es un servicio razonable en la obra del Señor. El transporte de hermanos al culto del Señor. Hay hermanos que no tienen transporte. Hay hermanos que tienen dificultades para venir o para irse. Ayuda entre hermanos en situaciones de emergencia. No una ayuda meramente social, para quedar bien como hablamos en los párrafos anteriores, sino que una ayuda a las necesidades de los hermanos en emergencia, en situaciones de calamidad, consejería bíblica, cuidado de niños, parqueos, portones, limpieza, reparaciones, decoraciones, atenciones a los visitantes, repartir tratados y el evangelismo puro al que nos manda el Señor. Todas estas pueden ser actividades como un servicio razonable de una iglesia trabajadora. Hay diferentes esferas, ya lo vimos ahí. No puede pensar o la persona que enseña no solamente puede enseñar, puede dar un servicio razonable con el servicio del Señor en la limpieza, con el servicio del Señor en el transporte, la ayuda a los hermanos necesitados. O sea, hay unas esferas diferentes en el servicio al Señor. Pero sobre todo la tarea más importante y permanente de que como creyentes tenemos que hacer, que es la de ganar almas para Cristo por medio de la evangelización y testimonio en la familia, amigos y la comunidad en general. No hay otro trabajo más importante. Lo que hacemos en la iglesia local es lo que se mira aquí, pero realmente hay un trabajo complementario que Dios nos manda que es todavía más importante, que es el de ganar almas para Cristo por medio de la evangelización, ya sea en su familia, en el grupo de amigos, colegas o en la comunidad en general donde usted vive. Puede ser una evangelización directa, hermano, intencionalmente evangelizarlo, pero también usted evangeliza con lo que usted hace, con su testimonio, como usted es. Somos cristianos a tiempo completo. No podemos estar siendo cristianos solamente el domingo, en el día del Señor, aquí en la iglesia donde todos nos comportamos bien. Afuera y en nuestra familia es donde realmente hacemos las labores de evangelismo con nuestro testimonio. Una iglesia trabajadora puede hacer muchas actividades y estar activa en el servicio cristiano. Hasta puede recaudar fondos con ofrendas para apoyo financiero a pastores, misioneros, evangelistas o para proyectos especiales de la misma iglesia. También una iglesia trabajadora entra en esa esfera de recaudar fondos, de hacer actividades con un propósito para la obra del Señor. No un propósito social, oiga bien, no vamos a recaudar fondos para ayudar socialmente, sino que recaudamos fondos para una ayuda, para una ofrenda. ¿Para qué? Para apoyo financiero a pastores, misioneros, evangelistas o proyectos especiales en la misma iglesia local. Por tanto, hermanos, si una actividad del servicio cristiano no lleva el propósito de proclamar el reino de Dios o está enmarcada en labores de edificación espiritual para sus miembros, solamente será una actividad social o humanística. Si cualquier actividad que nosotros hacemos, ya sea de servicio o una actividad dentro o fuera de la iglesia, no lleva el propósito de edificación espiritual, esa actividad se convierte meramente en actividad social o una actividad humanística. Entre miembros que comparten la doctrina o otras obras que se consideran vanas delante del Señor, tal como lo hemos visto.
Todo tiene que ser para la edificación del reino, todo tiene que ser para la gloria del Señor, para buscar honor del Señor. Si no lo hacemos de esa forma, todo se convierte en una actividad social o una actividad humanística de las que abundan allá afuera. Para terminar esta segunda parte de esta enseñanza, está un apartado que le he denominado que el Señor observa nuestras obras. Definitivamente que el Señor está en todos lados, nos observa y estamos conscientes de eso, pero muchas veces se nos olvida. Se nos olvida, ¿verdad? En el día a día, en el ajetreo, en la actividad o en el conflicto que tenemos, se nos olvida que el Señor está en todo lo que hacemos, pero también está en nuestras obras, es decir, en todo lo que hacemos. Pareciera que el concepto de tener al Señor omnipresente, ¿verdad?, lo alejamos de lo que nosotros hacemos. Recordemos las palabras de promesa en Hebreos 6:10, donde nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo con amor. Dios mira nuestras obras y, como dice la palabra, hay una promesa ahí. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Todo lo que nosotros hacemos, si lleva ese propósito, Dios lo observa de manera agradable a Él. Y mire lo que dice: Él no es injusto para olvidar. En Apocalipsis 3, 15 al 17, el Señor habla a la iglesia de la Odisea de la siguiente manera. Oiga lo que le dice a esta iglesia y en esa apartado. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, oiga bien lo que dicen los de la iglesia: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor nos ubica, como decimos, ¿verdad? Nos manda a ubicarnos quiénes somos realmente. No es por nuestras obras. Y nos manda a ser tibios o calientes. No podemos estar ahí inconstantes incluso. Un día sí, otro día no, ¿verdad? Este día me levanté con ganas y el siguiente domingo no. El Señor nos manda a ser constantes. ¿Sí o no? ¿Somos creyentes verdaderos o no somos creyentes verdaderos? No hay una tibieza ahí. ¿Confiamos en el Señor o no confiamos en el Señor? No es que confío en el Señor a medias. No es que el Señor nos manda a hacer o nos ha transformado para ser creyentes a medias. Nos dejó a medias ahí en el camino. Nos transformó completos. Que estamos en un proceso de perfección y en buscar la santidad es lo que nos manda. Pero Él cuando nos transformó y dejamos la vida, el viejo hombre atrás, para ser un nuevo hombre en la nueva vida. Pero no fue a medias. No quedamos con un pie allá y con un pie aquí. Se está refiriendo también en este versículo al compromiso de toda la iglesia. No solo del pastor o los líderes, de los oficiales, sino también de todos los miembros de la congregación en la iglesia local. Observemos que el estándar de la doctrina, su constitución o el culto al Señor no estaban siendo cuestionados. En ese apartado específico de Apocalipsis 3, 15 al 17, el Señor no está cuestionando qué es lo que enseña la iglesia. Está cuestionando su trabajo en la iglesia. Lo que está siendo cuestionado es el servicio cristiano en la iglesia del Señor. No están siendo contundentes.
no están siendo comprometidos, no están siendo como deben ser. Aunque los de la Odisea, esta iglesia, no eran del todo fríos, pero tampoco eran fervientes, la mejor descripción que podemos usar para los miembros de esa iglesia es que eran pasivos, transuentes o que estaban muy relajados y que no llevaban a cabo ningún trabajo arduo. Todo era por encimita. No llevaban un trabajo arduo, duro, costoso en términos de esfuerzo para la obra del Señor. Es decir, venían solo a cumplir. Eso estaba haciendo la iglesia de la Odisea. En consecuencia, no se trata de quedar bien con los hermanos o creyentes amigos de la iglesia. Se trata de agradar al Señor de corazón para la edificación de su reino. Que obviamente los hermanos, la iglesia, la gente que nos mira actuar de esa forma, lo van a ver. Eso no lo podemos negar. Lo van a ver. Pero cuando nos miren, hermanos, van a ver la gloria del Señor en lo que hacemos. O sea, no podemos negar que nos van a ver ahí predicando, nos van a ver repartiendo tratados, nos van a ver orando incluso. En la oración pública nos van a ver orando. Sí nos van a ver. Nos van a ver ayudando a los necesitados y posiblemente hayan fotos y nos van a ver en eso. Pero cuando eso suceda, que nos miren, cuando nos miren haciendo eso, que lo que miren que sea la gloria de Dios, no la vanagloria nuestra. Es decir, que el propósito de las obras que Dios nos manda a realizarlas fervientemente son bajo el mandato de expandir su nombre en la tierra, no de quedar bien con los hermanos o con el pastor ni con los oficiales. Definitivamente existen obras que se realizan en las iglesias cristianas y que se convierten en vanas desde el punto de vista espiritual, ya que solo se realizan para satisfacer una necesidad humana sin el propósito de buscar primeramente el reino de Dios y la edificación. En un día, quizá no muy lejano, todos, cada uno de nosotros en su tiempo, vamos a estar delante del Señor para rendir cuentas. Y le debemos de responder a las preguntas. ¿Qué hicimos durante el tiempo en la tierra? ¿Cuál fue la calidad del servicio cristiano que le dimos a Él? ¿Cómo fue nuestro trabajo en la iglesia del Señor? ¿Cómo servimos a nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo servimos a nuestros pastores, a nuestros líderes? Serán preguntas para todos, hermanos, que las tendremos que responder en el juicio final delante del Señor. Sin duda alguna, el objetivo primordial y más importante para este tiempo presente que todos vivimos en la actualidad es el de restablecer, si estamos equivocados, restablecer los estándares de vivir como verdaderos cristianos esforzados, sacrificados y comprometidos en la obra del Señor. Que el Señor nos impulse a todos, que Dios nos ayude a alejarnos de buscar tener hogares o casas demasiado ostentosas, un estilo demasiado fácil, de satisfacer nuestra necesidad humana de ocio, un ocio excesivo. Que Dios nos libre de eso, que nos ayude más bien a contenernos de eso y que más bien nos ayude a comenzar a vivir una vida de dedicación genuina en el costoso, arduo, difícil, pero maravilloso servicio al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.